Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a las docentes feministas por la coeducación, DOFEMCO, tanto por organizar este congreso tan importante como por querer contar conmigo para estar aquí, y dar las gracias especialmente a Ana Hidalgo y a Silvia Carrasco, que son quienes han facilitado tan amablemente que yo pueda estar, de hecho, en este contexto. Voy a hablar del feminismo amenazado en las aulas, por ponerle un título, y quiero empezar por decir que el feminismo siempre ha sido un terreno de debates, de disensos, pero también de consensos. El feminismo ha sabido actuar desde la unidad en sus reivindicaciones históricas. Basta pensar en el sufragismo o en la lucha por el derecho al voto o en la resistencia a la violencia patriarcal, para ver que en todos estos frentes el movimiento y el pensamiento feminista se han enfrentado con unidad y también que no se han sustraído a los debates fuertes, a distintas posiciones en su seno, y estoy pensando, por ejemplo, en debates como el debate de la pornografía a partir de los años 80 o el debate que hoy en día también está en el candelero de la prostitución. Hay que decir también que el desacuerdo y la disensión ideológicas han marcado la historia del feminismo. Así, sin ir más lejos, a finales de los 80 y principios de los 90, muchas de las que estamos aquí, o algunas de las que estamos aquí y tenemos cierta edad, recordamos cómo se dio un debate tenso y en ocasiones incluso violento entre lo que fue el feminismo de la igualdad y el llamado feminismo de la diferencia sexual. Este debate, que una filósofa norteamericana, Sheila Benjamin, dice que fue el primer choque de paradigmas en la teoría feminista, se puede resumir, aunque de manera quizá un poco chusca, pero para entendernos, como un debate intrafeminista de género. Un debate intrafeminista de género porque el feminismo de la diferencia defendió que la división genérica masculino-femenino no es algo puramente cultural, no es algo construido y que hay que preservar la diferencia femenina. Y en el otro polo, el feminismo llamado de la igualdad abogó por la superación de los géneros en una sociedad no patriarcal, pero que fuera una sociedad de individuos, no de géneros. De manera que tenemos ahí dos visiones contrapuestas, como digo, a finales del siglo XX, que se enfrentaron muy duramente y conmovieron el pensamiento feminista, marcando dos posiciones teóricas y prácticas que parecían irreconciliables. Bueno, ¿por qué empiezo por aquí? Me interesa empezar por este ejemplo para decir que este debate entre igualdad y diferencia en el feminismo, este choque de paradigmas, fue un debate fuerte, pero fue un debate intrafeminista. Un debate en el que se discutía cuál era el paradigma más adecuado para el pensamiento y el movimiento feminista, si la igualdad o la diferencia. Y yo he querido empezar con este ejemplo solo para decir que ahora ya no es así. Es decir, lo que ahora enfrentamos no se mueve en el marco intrafeminista. De hecho, las posiciones teóricas que confrontamos no devienen de la tradición y del corpus del pensamiento feminista, sino que vienen de autores y pensadores ajenos a este corpus, como son los posmodernos, como Derrida, Deleuze, o sobre todo la fuerte influencia del filósofo Michel Foucault. Esta deriva, como digo, no sale del tronco feminista. Y esta deriva tuvo como primera exponente la filósofa norteamericana Judith Butler. Y sobre todo la obra que le hizo mundialmente famosa en 1990, que tituló El género en disputa y que subtituló El feminismo y la subversión de la identidad. Me interesa señalar el subtítulo porque quiero decir, insistiendo, esta obra no bebe de las fuentes ni de la orientación feminista, como tampoco bebe luego de la orientación feminista y del pensamiento feminista la teoría queer que se abre a partir de esta obra de Judith Butler. Permitidme que diga algunas palabras sobre esto, no me voy a extender mucho porque supongo que ya se habrá enmarcado, pero sí señalar que el feminismo o la subversión de la identidad, como lo titula Judith Butler, propone, entre otras cosas, que toda identidad es normativa y excluyente y, por tanto, debe ser deconstruida. ¿Por qué? Bueno, Butler dice porque toda identidad
crea unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y por tanto es normativa, y deja fuera lo que no se ajusta a esas normas y por tanto es excluyente. Por tanto, esta idea de que toda identidad es normativa y excluyente y debe ser deconstruida, para Butler también se aplica a la identidad mujeres, que como toda identidad sería normativa y excluyente porque crea unas normas sobre lo que es ser mujer y deja fuera a gran parte del grupo que dice representar. Y así Butler dice que en nosotros feministas la identidad mujeres, dice literalmente, es una construcción fantasmática. Y es una construcción fantasmática, y ella insiste, porque no representa a todo el grupo que dice representar. Bueno, si seguimos el razonamiento de Butler, hoy hay quien dice que estaríamos en un posfeminismo, en un momento en el que el sujeto del feminismo ya no son las mujeres, sino que sería una coalición de identidades variables, que son identidades que se crean y se alían en su resistencia al orden que llaman heteropatriarcal. Es decir, son identidades transexuales, transgénero, bisexuales, etc. Y se habla de un nuevo sujeto, un sujeto que los teóricos queer más reconocidos como Javier Sáez o Paul Preciado han llamado multitudes queer. ¿Pero qué son las multitudes queer? Y leemos que se nos dicen que es algo más que la suma de gays y lesbianas, incluye a estos y a muchas otras figuras identitarias construidas en ese espacio marginal, transexuales, transgénero, bisexuales, etcétera, a la vez que se abre a la inclusión de todas aquellas que puedan proliferar en su seno. Bueno, yo creo que hay que ser muy cautelosas con estas propuestas, que en concreto lo que se plantean es venir a dar el recambio del sujeto feminista. Bueno, me ha interesado referirme a esta dirección teórica queer para subrayar cómo esta ha impactado y por qué ha impactado tan profundamente en la academia, en la universidad. Si queremos entender esta maniobra, tenemos que mirar al contexto en el que esta maniobra se produce. Y ese contexto, dicho de manera muy esquemática, en las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX, es el contexto en el que se da la expansión del neoliberalismo galopante, y no solo económico, sino también de sus valores, de los valores neoliberales, y se da esta expansión en todo el planeta. Pero para esta expansión es necesaria acabar con las teorías críticas contemporáneas y con el sujeto político que siga ofreciendo resistencia a ese nuevo orden socioeconómico y cultural. El pensamiento que ha arropado este nuevo orden, el llamado pensamiento postestructuralista o postmoderno, ha predicado la disolución del sujeto y el fin de todas las teorías de la transformación y la emancipación social. La teoría queer, por tanto, yo diría que ha permeado especialmente en la universidad, en la academia, ya que allí, en la academia, en la universidad, el terreno estaba abonado por esta deriva hacia las filosofías o la filosofía de la posmodernidad. Bueno, todo esto que cuento no es una pura especulación teórica sin más. No lo es. Tiene efectos prácticos en tanto en cuanto, como he dicho, la teoría queer, que es fruto de la posmodernidad, ha irrumpido de lleno en la universidad y en las aulas de la universidad. En concreto, en mi caso, en la Universidad Complutense de Madrid, hay que decir que hay una gran presencia de la dirección queer, del pensamiento queer, sobre todo desde que hace 2 años se inauguró un máster LGTBIQ+, que, como digo, se organizó hace apenas 2 años y que es un máster interfacultativo que la Complutense presentó, y que de hecho lo era, como el primer máster en España en estos estudios. Bueno, yo particularmente me invitaron a participar en este máster, se suponía que para llevar algo de teoría feminista, pero yo no quise participar, cosa que lógicamente pues no ha caído muy bien. Yo imparto teorías feministas, teoría feminista fundamentalmente, y hace algunos años tengo la experiencia de que una parte muy significativa del alumnado reclama como tema prioritario y lo que más les interesa el estudio del pensamiento de la filósofa Judith Butler. Y a partir de ahí, más recientemente,
les interesa todo lo que tiene que ver con la teoría queer. Tanto es así que, por ejemplo, hace apenas 2 años, una alumna que reivindicaba que habláramos con el sufijo ene, es decir, todes, personas, alumnes, etcétera, protagonizó el siguiente episodio. Estábamos leyendo un texto de la filósofa Celia Amorós sobre el filósofo cartesiano Poulain de Labarre del siglo XVII y sobre su obra titulada Sobre la igualdad de los dos sexos, que es una obra nada menos que de 1673. Pues bien, esta alumna interrumpió la actividad para exclamar, muy airada, que ella no quería seguir leyendo a una pensadora que era una mujer cis y que solo hablaba para mujeres cis. Y no hubo manera de apearla en su empeño en toda la clase. Tengo que decir que el alumnado que se matricula en teoría feminista, en feminismo, es muy numeroso y que parece venir ya con, en una gran parte al menos de ellos, de este alumnado, parece venir con la teoría queer asumida de entrada. Y asumida de entrada a pesar de no tener ninguna formación en teoría crítica feminista. Me ha sorprendido también que este mismo año alguna alumna a la salida de clase me ha expresado su disconformidad con las posiciones queer que habíamos estado discutiendo en clase. Pero me ha pedido que no lo diga públicamente. Es decir, tienen miedo a expresarse en público, tienen miedo a intervenir en el aula los que no participan de esta teoría queer. Y esto es gravísimo, porque esto responde a unas actitudes agresivas en el debate, como por ejemplo cuando hablan de TERFs o TERFas, expresión que yo he prohibido usar en mi clase, cosa que por supuesto tampoco a ese alumnado que viene con la teoría queer de la mano, pues no le ha caído precisamente bien. Y también en mi universidad, en mi facultad, han aparecido en los baños y en otros sitios pintadas que piden la expulsión de las TERFas de la UCM, pone fuera TERFas de la UCM y otras del mismo Jaez. Por tanto, yo creo que hay un ambiente agresivo, un ambiente de verdad absoluta, un ambiente que es todo lo contrario de lo que debe ser la universidad, que debe ser un lugar de pensamiento libre y de libre expresión. Bueno, entre otros testimonios de esta situación, que yo diría que es de acoso a las feministas que no son, por supuesto, defensoras de la teoría queer, me quiero referir a un episodio más reciente y que ya tuve ocasión de dar a conocer este verano en el diario Público. Lo voy a resumir porque pienso que lo que narra es todo un síntoma de a lo que nos enfrentamos las feministas en estos días. Y porque además, después de publicarlo, recibí muchos mensajes de otras profesoras que se identificaban con lo que yo contaba ahí. Bueno, en mi universidad, como en otras muchas, al finalizar el año se nos hace una evaluación por parte del alumnado, una evaluación que en el caso de la Complutense se llama docencia, y es una evaluación más bien cuantitativa en la que, sin embargo, nos trasladan algún comentario anónimo por alguna razón, que por alguna razón quieren resaltar además. Y yo me encontré con que me habían resaltado el siguiente comentario anónimo. Decía: es una de las mejores profesoras que he tenido, pero es una TERF, porque no cree que las mujeres trans sean mujeres. Bueno, yo puedo decir que en mis clases he tratado siempre de tener un cuidado exquisito con no herir la sensibilidad de nadie. Pero sin duda el autor o autora de esta afirmación conoce mis opiniones que yo he expresado en medios públicos en varias ocasiones. A mí lo que me preocupa es constatar que hay alguien entre mi alumnado que ejerce el papel de inquisidor o inquisidora y de policía ideológica. Y además también me preocupa que este comentario aparentemente inocente puede convertirse en una denuncia que conlleve sanciones, las sanciones que el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI contempla en su título cuarto, cuando tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes. Bueno, a mí obviamente no me parece de recibo alentar este tipo de actitudes inquisitoriales, como hace este anteproyecto, que además alienta también el miedo a no hacer una declaración de fe expresa y de adhesión al ideario que anima este anteproyecto, y que además también alienta
que se comulgue y se exprese una devota y férrea vocación queer. Bueno, como decía en mi artículo, acabando el artículo y recogía las palabras del filósofo Baruch Spinoza, la actividad más alta que un ser humano puede alcanzar es aprender para entender, porque entender es ser libre. Ahora bien, si podemos decir efectivamente que entender es ser libre tiene que pasar hoy por oponerse al sinsentido de armar una política y una policía normativa que pretenda reprimir por ley la libertad de expresión y de pensamiento para imponer una ideología única y absoluta. También quiero decir que históricamente las mujeres feministas hemos venido defendiendo que se proteja y se ampare a las minorías sexuales. Y por tanto, que el apelativo que nos dicen de TERFs es ya en sí mismo una manipulación. Y es una manipulación porque traslada a la sociedad algo que es mentira. Traslada a la sociedad que las feministas radicales estamos en contra de los derechos de las personas transexuales. A mi juicio, muy por el contrario, el feminismo es un proyecto de emancipación de todas las mujeres y con ello es un proyecto de emancipación de toda la humanidad. Pero ya yendo a la recta final, yo creo que hay que tener claro que el objetivo central del feminismo ha sido y sigue siendo la reclamación de algo tan fácil de enunciar y tan difícil de hacer como es erradicar el patriarcado. Y creo que tiene que estar claro que defender esta convicción feminista no puede constituir objeto de delito, objeto de infracción que se pueda sancionar o castigar por ley. Ni desde luego que se pueda armar una policía ideológica para imponer un pensamiento único y un pensamiento que además parece decidido, con todas sus alianzas por detrás, por supuesto, acabar con el feminismo y su sujeto político. En definitiva, resumiendo, y como lo he dicho en alguna otra ocasión y lo quiero repetir hoy aquí, yo creo que la maniobra queer de querer deconstruir el sujeto mujeres, de volver a invisibilizarlo, de prescindir de él como sujeto político y de expulsarlo de las aulas universitarias, no puede venirle bien a nadie, sino a los propios intereses del patriarcado. Muchas gracias.